qué no te enseñas a ti mismo? Queridos hermanos, inicio la perícopa de hoy precisamente con un llamado que en el momento me pareció que era a mí, esto es, que me estaban llamando. Y creo que si pones la debida atención, escucharás que también este llamado puede ser para ti. Y es necesario, como te digo, poner la debida atención porque muchas veces oímos la palabra, la entendemos, la meditamos, incluso sacamos un mensaje, pero seguimos con algunas actitudes igual. Y puede ser que así sea porque no tenemos la conciencia de que no son actitudes evangélicas. Pero no diré más. Vamos a la carta a los Romanos. Por tanto, tú, quien quiera que seas, no tienes excusa cuando juzgas a los demás, pues juzgando a otros tú mismo te condenas, ya que haces lo mismo que condenas. Y sabemos que el juicio de Dios es riguroso contra quienes hacen tales cosas. Y tú que condenas a los que hacen las mismas cosas que tú haces, ¿piensas que escaparás al castigo de Dios? ¿Desprecias acaso la inmensa bondad de Dios, su paciencia y su generosidad, ignorando que es la bondad de Dios la que te invita al arrepentimiento? Por la dureza y la terquedad de tu corazón, estás atesorando ira para el día de la ira, cuando Dios se manifieste como justo juez y dé a cada uno según su merecido. A los que perseverando en la práctica del bien buscan la gloria, honor e inmortalidad, les dará vida eterna. Pero los que por egoísmo rechazaron la verdad y abrazaron a la injusticia, tendrán un castigo implacable. ¿Y qué decir de ti? ¿Presumes de ser judío? ¿Te apoyas en la ley y te glorías en Dios? ¿Te consideras conocedor de la voluntad de Dios e instruido por la ley, sabes discernir lo que es bueno? Te enorgulleces de ser guía de ciegos, luz de los que están en la oscuridad, educador de ignorantes, maestro de analfabetas, y crees poseer en la ley la clave del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Dice el texto, tú, quien quiera que seas. De entrada, pues, nos incluye a todos, por más buenos y santos que nos consideremos, por más méritos que pensemos que hemos hecho hasta el momento y por más que queramos zafarnos. Tú, quien quiera que seas. Esta es una de las ocasiones en que la Biblia es clara y contundente. Y es que bien que nos conoce Dios, que inspira a San Pablo a escribir cosas como esta. Todos cojeamos del mismo pie, unos más que otros, pero a todos nos pasa lo mismo. No hay excusa para juzgar a los demás, así o más clarito. Y somos buenos en esta materia de andar juzgando gente, ¿no es cierto? Por lo general, tenemos una respuesta para las acciones de los demás y nos creemos con la capacidad de saber cómo y por qué actúan las personas como lo hacen. Y de esos juicios individuales pasamos a las generalidades. Y las generalidades son peligrosas y dañinas. Hace unos días, mirando una película, se me quedó una escena en donde un policía que está cenando con unos amigos se exaspera, como seguramente lo haría San Pablo, porque el amigo dice que las personas que se drogan no tienen conciencia y no tienen la menor idea de lo que pasa en la realidad del mundo. El policía, que ha investigado el caso de esta muchacha y sabe al menos una gran parte de su historia, se altera diciéndole a su amigo que el que no tiene la menor idea de lo que ha pasado por la mente de esta muchacha es él, que en realidad no conoce nada y habla, ahora sí como dicen, nomás porque tiene boca. Pero esto de lo que se habla en la película es a su vez una película muy utilizada por nuestros días.
Y entre más problemática y complicada es una situación, más brillantes, o así nos lo parecen, son nuestros argumentos para explicar y condenar las acciones de otras personas. Ayer repasaba un poco los documentos de Aparecida, en donde los obispos nos dicen que nuestros fieles buscan comunidades cristianas en donde sean acogidos fraternalmente y se sientan valorados, visibles y eclesialmente incluidos. Por otra parte, cualquier persona que haya escuchado o leído unos pocos mensajes del Papa Francisco podrá notar en ellos su insistencia en ciertos temas, incluso la repetición de expresiones concretas, duras, francas, y de entre ellas resalta el salir a las periferias geográficas y existenciales. La pregunta que se me viene a la mente es, una persona que se siente juzgada, o mejor dicho, cuando tú te has sentido juzgado por otros, ¿te has sentido valorado y acogido? Y si no es así, ¿qué te hace pensar que otro pueda sentirse valorado cuando tú lo juzgas? Me llamó la atención la palabra visible también, porque cuando juzgamos y juzgamos que tal o cual acción está mal hecha, tendemos a generalizar y a decir todos los hombres son iguales, o todos los drogadictos lo son por puro gusto, o todos los políticos son corruptos. Y las generalizaciones, decía yo, son peligrosas porque en ese momento dejamos de ver a las personas para convertirlas en una masa informe sin personalidad. Es en ese momento en donde las personas se vuelven invisibles. Pero nos dice San Pablo que cuando uno juzga a otros, uno mismo se condena, no tanto porque haga lo mismo, sino porque también uno tiene sus fallas. Uno también cae en faltas hacia uno mismo y hacia los demás, y nuestro buen Dios no desea que hagamos tales cosas. Viene un párrafo que vale la pena remarcar. Las personas creemos que cuando nos arrepentimos somos nosotros mismos por nuestras propias fuerzas los que decidimos dar el paso al arrepentimiento. Pero aquí el apóstol sale con una idea que quizá te parezca nueva. Uno ignora que es la bondad de Dios la que te invita al arrepentimiento y que sin Dios de nada vale tal arrepentimiento. Es más, ni siquiera se daría, no existiría el arrepentimiento. Vale tener esto en cuenta a la hora de sentir remordimiento y saber que es la mano de nuestro amoroso Padre que como un imán y por puro amor nos atrae hacia sí. Más cuidado debes tener si, como dice San Pablo, te enorgulleces de ser guía de ciegos, luz de los que están en la oscuridad, educador de ignorantes, maestro de analfabetas, y crees poseer en la ley la clave del conocimiento y de la verdad. Aguas, aguas, porque podemos, a fuerza de juzgar a los demás, endurecer nuestro corazón y ahí sí, hacer méritos para que cuando Dios se manifieste como justo juez y de cada uno según su merecido, a ti te toque bailar con la más fea. Hay que perseverar en la práctica del bien para alcanzar la vida eterna. Para poder quitarnos esta mala costumbre de andar juzgando a los demás, se requiere de mucha reflexión, de mucha práctica en dominar nuestra lengua y nuestro pensamiento. Y nadie estamos exentos de ello. Por esto nos conviene tener una nota en un lugar visible que diga: tú que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.